Bienvenidos a una nueva charla con alumnos. Hoy tengo el placer de estar con Alejandro, que se ha formado con nosotros dentro del curso Analista de Datos en nivel experto. Y en esta ocasión vengo muy contento porque además es un alumno que nos ha dejado muy impresionados al profesorado, tanto el curso como ajeno al curso, pero que formamos parte de AFEC. Todos lo hemos visto y nos ha encantado. Entonces queríamos tener la oportunidad de no solo de hacer una charla un poco más diferente, vamos a hablar con él de las típicas preguntas que solemos hacer, pero también vamos a hablar con él y a que nos enseñe un poco ese trabajo de final de curso que ha realizado y qué tan buenas sensaciones ha dejado en el profesorado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Un placer para mí. Tantas gracias que has dicho como bueno, poder tener una charla con vosotros durante un ratito. Muy bien. Muy bien. Cuéntanos, Alejandro, un poco tu perfil antes de la formación o cuál es el rol que has tenido dentro del mundo del fútbol, por qué formarte como analista de datos. Cuéntanos tu perfil. Bueno, para mí fútbol digamos, profesión o dedicarme a ello a nivel profesional vienen juntos ahora. Es decir, yo siempre, eh, es decir, he visto fútbol, he consumido muchísimo fútbol como aficionado, me he dedicado a él pues siendo muy pequeño, en categorías Benjamín, Alevín, en fútbol sala. Eh, pero realmente yo nunca había pensado en dedicarme profesionalmente al fútbol hasta hace muy poco tiempo. Yo soy economista, me formé como tal. Durante ese tiempo, pues evidentemente no hacía nada a nivel profesional de fútbol, ni siquiera proyectos, absolutamente nada, más que ver muchísimo fútbol y más durante esos años de adolescencia o inicios al comenzar los 20 años y tal, cuando estás en la carrera, pues ves muchísimo fútbol, todo el mundo lo hace, si te gusta. Bueno, yo terminé la carrera, comencé a trabajar primero pues, en el departamento financiero de una empresa y posteriormente, a raíz de la pandemia, comencé a formarme de nuevo, esta vez en programación, análisis de datos. Empecé a programar en Python, me formé en herramientas de business de BI, Power BI primero, en SQL para saber manejar bases de datos. Bueno, hice ahí unos meses o años, que realmente se podría considerar que todavía sigo en eso, digamos, de una reformación en otros campos de conocimiento, en este caso en ciencia de datos. Y bueno, yo cuando me vi preparado realmente para, digamos, realizar proyectos por mi cuenta, pensé, bueno, a ver, me encanta el fútbol, creo que sé analizarlo, creo que conozco a muchos jugadores en general, comprendo lo que sucede durante los partidos, sé diferenciar entre distintas fases del juego. Creo que eso, más algo tan potente como los datos, se debería poder mezclar, deberían poder como venir juntos, ¿no? Come together y crear conocimiento a partir de ahí, ¿no? Y hacer un poco de storytelling a partir de eso. Entonces, creo que también con la cantidad de información que hay hoy en día en la red, con también proveedores de datos que, digamos, que democratizan el conocimiento que tienen internamente, como por ejemplo hace, así de primeras, StatsBomb lo hace mucho y es uno de los primeros lugares a los que llegué cuando empecé a investigar sobre ello. Bueno, seguí hice un par de cursos de análisis táctico, pero no demasiado profundos. Sí. Y después me di cuenta que realmente me interesaba mucho y quería profundizar y ahí llegué hasta vosotros. Muy Fue un bien. poco todo a la vez, es decir, a medida que iba aumentando mi conocimiento sobre ciencia de datos y veía que su implantación en el mundo del fútbol era más que posible y de hecho había una gran bibliografía disponible y un montón de libros de muchísima calidad a los que se podía acceder sin ningún problema, vi que era una gran oportunidad y al menos quería ver hasta dónde yo era capaz de llegar. Y ahí Muy apareció bien. FEC y el gran curso que habéis creado y bueno, aquí Muy estamos ahora. bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues cuéntanos ahora, en base a toda la experiencia, tanto profesional como académica que tienes, cuéntanos la importancia que crees que tiene que los clubes cuenten no solo con un analista de datos, sino con un departamento de análisis de datos.
Bueno, tiene gran importancia, yo te diría en tres áreas. Me baso tampoco no tanto en lo que yo creo, sino en lo que ya sabemos que está. Por ejemplo, en Inglaterra o incluso te diría que en los países escandinavos los departamentos de datos están muy implantados y muy consolidados en los clubes e incluso existe una gran cantidad de consultoras y de empresas que trabajan como fuente para varios clubes a la vez. Está bastante naturalizada ese área o trabajar en base a los datos o tomar decisiones en base a lo que los datos indican. Yo, ya te digo, en base a esa información que ya existe y que yo además en los últimos meses he podido también constatar que realmente hay potencial ahí. Te diría que hay como tres pilares en cuanto a los beneficios de implantar este tipo de técnicas y este tipo de enfoques en los clubes. El primero diría que es el análisis de rendimiento en el campo, trabajar con datos de eventing, de lo que sucede en los partidos, agregarlos en base a la cantidad de partidos que lleves o la cantidad de partidos que te interesa analizar y tratar de mejorar el juego de tu equipo en base a esos análisis agregados, tratar de detectar patrones o, como entrenador, conocer una serie de patrones y constatarlos a través de los datos. Sobre todo, te sirve para analizar detalladamente situaciones concretas del juego. Por ejemplo, en mi salida de balón, ¿cuánto tiendo a abrir mucho el campo con los laterales y buscar progresión por fuera? O al revés, mis centrocampistas o mi doble pivote, ¿cómo han recibido los centrales? ¿Lateralizan? ¿Viene solo uno y se coloca entre los dos? Es muy útil para buscar, sobre todo en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, para buscar alternativas en el juego, ver dónde es más eficaz el equipo, hacia dónde debes orientar realmente tu primer plan en ese sentido o si existe algún tipo o si el entrenador detecta algún tipo de ineficiencia en ese sentido, ver dónde está quizás el problema. Aquí, digamos, en este primer pilar, lo que es donde se extrae el máximo potencial es en la comunicación entre el cuerpo técnico y ese equipo de analistas de datos o el analista de datos, porque si bien el analista puede tener un conocimiento sobre el juego bastante notable y tal, el potencial se extrae cuando el entrenador detecta, como dije antes, una ineficiencia, se la traslada al analista y el analista explota exactamente esa ineficiencia, es decir, busca situaciones y métricas compatibles con esa ineficiencia para que al entrenador luego le sea más fácil interpretar esa información. Y viceversa, es decir, si yo como analista pues detecto un patrón o estoy analizando una cierta fase del juego, debo preguntar al entrenador cuáles son exactamente dentro de esa fase, por ejemplo, la que hablábamos antes de salida de balón, qué es exactamente lo que él quiere medir, qué es exactamente lo que él quiere mejorar o lo que él quiere probar en los entrenamientos. Porque luego va a ser mucho más fácil para él interpretar lo que yo le dé y comunicárselo a los jugadores. Luego, si ya nos vamos al segundo pilar de los tres que decía, nos podemos ir a uno que es muy evidente y que yo creo que es el primero que realmente tiene fuerza, al menos en España, es el tema de la preparación física, detección de posibles lesiones, pues regulación de los minutos de juego de los jugadores, de fases de los entrenamientos, tanto a nivel micro, a nivel semanal entre un partido y otro, como a nivel macro, que podríamos decir que es las distintas fases de una temporada, cobra sobre todo especial importancia en un año como una temporada como esta, que ha habido mundial, y no se sabe muy bien cómo el campeonato en diciembre puede influir en lo que es a nivel físico toda la temporada, globalmente, tanto antes como después. Era algo que quizás para los datos era un gran desafío, porque como no había sucedido antes, no había un Big Data fiable en ese sentido. Entonces, seguro que los departamentos de ciencia de datos de los clubes tuvo que tirar mucho de
de modelos mucho más inventivos, porque claro, no puedes compararlo con ningún otro tipo de temporada. Como mucho, Claro. no sé, podrás inferir con jugadores concretos que sí que han tenido campeonatos de selecciones de un mes a nivel de entre temporadas, como puede ser en el Sí. caso de África, ¿no? Que Mm. para esos jugadores puedes intentar pues como medirlo y a partir de ahí inferir cómo puede afectar a todos los jugadores de gran nivel del fútbol mundial. Y Claro. luego el tercer pilar, que para mí es el que tiene, bueno, todos tienen potencial, pero es donde se ha escrito más quizás a nivel bibliográfico por la atracción que tiene creo que para la gente también es más fácil de entender sus beneficios, que es la aplicación a reclutamiento, a scouting, Sí. eh, a detección de talento, que al final creo que es de lo que va el trabajo que he hecho yo. Entonces, Sí. debería darle máxima importancia, pero las tres son muy importantes y yo creo que en este sentido la última es la que, si bien como que es más atractiva para la gente leer sobre ello y sencillo de entender, es la más difícil de implantar y creer en ella en los clubes por, Sí. por la forma de trabajar que siempre ha existido, por lo complicado que es ceder parte de tu información o del conocimiento interno de un club a algoritmos, a bases de datos que tienen que estar muy bien configuradas y muy bien perfiladas para que aporten información válida que en un sentido pueda realmente aportar y marcar la diferencia. Yo creo que aquí lo que hay que decir, aunque yo creo que se ha dicho muchísimas veces, es que se debe entender como un complemento en este ámbito entre el conocimiento y la experiencia que existe en dirección deportiva, secretaría técnica, ojeadores. Creo que puede aportar muchísimo a nivel de, pues imagínate, prefiltrados, es decir, creo que es muy difícil para un equipo a nivel medio, pensemos en un equipo de zona baja, de primera división, por ejemplo, eh, digamos, tener un prelistado de futbolistas teniendo en cuenta lo grande que es su mercado potencial, es decir, un club Claro. como la Almería, por ejemplo, o un club de élite, pero no que sea tan pequeño su mercado en el sentido de que aspira a fichar a muy pocos jugadores porque, o sea, solo aspira a fichar a los mejores, pongamos un Real Madrid, un Manchester City, quizás no necesitan tanto Big Data para fichar para el primer equipo, porque Mm. realmente su mercado es muy pequeño, ellos van a los Claro. mejores, pero un Son club mercados más pequeños. exacto. Un club de ese Mm. nivel tiene un mercado potencial enorme. Un club como el Almería puede beber de primeras y segundas divisiones de las 5 grandes ligas, puede irse a Escandinavia, puede irse a Centro Europa y encontrar jugadores de mucho nivel. Una red de scouts ha de ser muy potente para cubrir todo ello. Y yo creo que aquí sí que a nivel de filtrado, a nivel de, oye, dame un listado de X jugadores para esta posición que tengo que cubrir, que realmente me puedan encajar. Y a partir de ahí sí entran los scouts, entra la secretaría técnica, entran los ojeadores y consumen, digamos, información solo de esos futbolistas y a partir de ahí ya el proceso es el que ya conocemos en las secretarías técnicas. Mm. Esto como ejemplo, también evidentemente el Big Data nos ayuda en la creación de métricas, nos ayuda en distinguir cuando un jugador realmente no está rendiendo a gran nivel, digamos, por un momento, sino valorar que este jugador lo puede mantener en el futuro con métricas tan buenas como los Mm. expected goals. Bueno, Mm. hay un grandísimo rango de conocimiento ahí que además está por descubrir realmente, porque aquí creo que es un punto en este tercer pilar donde no conocemos, o sea, se conoce muy poco porque creo que los clubes y la gente que tiene los clubes no lo democratizan tanto como puede democratizar en otras áreas, pues, no sé, los proveedores de datos, Scout, otro tipo de Mm. información. Creo que aquí
se están utilizando técnicas muy buenas en los clubes, sobre todo los de gran nivel y los que llevan trabajando más tiempo, que la gente que está fuera de ese entorno no conoce. Claro, No llegamos ni siquiera a imaginar. claro, totalmente. Alejandro, la siguiente ya está un poco orientada también a lo que estábamos comentando de esos tres, o sea, de los tres pilares que comentabas, de la importancia de contar con analistas de datos. En esta ocasión te voy a preguntar por tres atributos que crees que son claves que debe tener un buen analista de datos. Ajá, vale, pues mira, el primero es, ya lo cité antes, yo creo que es la habilidad comunicativa eh, para ayudar tanto, por ejemplo, sobre todo con el cuerpo técnico y con los secretarios técnicos o con la secretaría técnica que trabaje contigo que no está tan familiarizada con datos. Es muy importante ayudar a esas personas técnicas, personas de fútbol, a interpretar la información que tú recolectas y que tú analizas para que se transforme en conocimiento real y aporte un valor que sea tangible, o bien en los partidos, o bien en el proceso de reclutamiento. Por tanto, la comunicación es la primera, sin duda. Después yo diría la paciencia, en el sentido de tener en cuenta que hoy en día realmente los proveedores de datos creo que envían una cantidad de información monumental, o sea, increíble. Creo que es un páramo enorme de datos, de posibles métricas, de posible conocimiento que un analista de datos recibe en crudo y debe transformar en información, digamos, otra vez me repito, pero en conocimiento. Creo que aquí creo que es muy complicado realmente en algunos términos conseguir llegar hasta ahí y un atributo clave yo creo que para ello es la paciencia en el sentido de tener el tiento a nivel de uno mismo, de saber que no vas a conseguir transformar eso a nivel puro informacional rápido. Te va a llevar mucho tiempo entender cómo vienen los datos en crudo, si nos ponemos a nivel técnico. Y el tercer atributo, yo creo que debe ser la creatividad. Aquí ya sí que me voy no tanto a análisis de datos, sino a el punto posterior, que es la visualización. Creo que aquí hay que estar muy abiertos a la bibliografía que existe, a los nuevos métodos que van surgiendo, nuevas visualizaciones que mucha gente freelance realiza. Hay que estar muy abierto a consultar este tipo de nuevas técnicas, leer muchísimo, incluso, da igual, incluso Twitter es válido en este sentido. No tienes que ir a un libro de cualquier gran autor que trabaje con datos y realice divulgación, que también. Creo que aquí, para lograr la creatividad es necesario inspiración y evidentemente tiene que venir de ahí, pero bueno, sin duda, crear, o sea, fabricar una nueva métrica para tu club, creo que implica ver muchos partidos, leer de otra gente y a partir de ahí sí que tu conocimiento te da esta posibilidad de generarlas. Totalmente, totalmente. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Esta está un poco orientada a la figura del analista de datos como tal. Centrándote en que estás trabajando como analista de datos en un club, ¿qué considerarías que puede ser lo mejor del puesto y quizás lo más complicado de gestionar? Complicado. Lo mejor de estar envuelto en ese puesto, creo que es el sueño de cualquiera, estar en un club de fútbol. Evidentemente, yo creo que la gran mayoría de nosotros, la gente que nos gusta el fútbol, que lo hemos seguido desde pequeños, ha querido ser futbolista. No todos tenemos el nivel, ni mucho menos para poder haberlo sido, pero estar en un club, ser parte del cuerpo técnico, hablar con gente que sabe tantísimo de fútbol, que comparte realmente su conocimiento y su pasión, para mí sin duda es lo mejor.
más allá de que sea muy reconfortante conseguir realizar un gran análisis, una gran visualización, un gran Power BI, lo más increíble es poder compartir la pasión que tienes. Yo creo que, a diferencia de, por ejemplo, dedicarse a una lista de datos en una multinacional, si lo haces en un club de fútbol es porque te apasiona de verdad. Si no, creo que es bastante difícil. Bastante difícil que lo puedas llevar bien durante mucho tiempo. O sea, solo lo puedes alimentar con pasión. Y lo más complicado, ha de ser seguramente conseguir que la cultura de datos encaje. Es decir, quizás muchos clubes, por mucho que tengan departamentos de datos, pueden conservar pequeños mecanismos seguramente pues, correspondientes obviamente a épocas pasadas, en las que pues, ciertas decisiones se siguen tomando de forma quizás analógica o no automatizada, o incluso muchas veces inconscientemente. Y existiendo el dato, no hacerle caso. Eso es posible que siga sucediendo. Creo que lo más difícil es consolidar esa cultura de siempre valorar los datos. No quiere decir que siempre tengas que tomar la decisión que los datos te digan cuando existen otros agentes ajenos a los datos, agentes cualitativos que te dicen exactamente lo contrario. No digo que tenga que ser siempre basada en métricas cuantitativas, pero sí que a veces no se tienen en cuenta, el fútbol es un sector, una industria que exige una toma de decisiones muy rápida en muchas ocasiones, además está muy condicionada a los resultados, entonces creo que muchas veces se puede olvidar que es difícil olvidar una cultura, pero en ese sentido, Sí. por la presión de los resultados se puede dejar en un segundo plano, digamos, el modelo a Perfecto. largo plazo. Perfecto, pues ahora vamos a pasar a la siguiente, que está orientada a la formación en sí. Cuéntanos qué tal la experiencia de la formación, de todos los trabajos que tuviste que realizar, del trabajo del profesorado. Cuéntanos tu experiencia con la propia formación de analista de datos. En mi opinión es muy completa. Yo, ya lo dije antes, yo llegué al curso con un bagaje a nivel de programación Sí, suficiente como para que yo tuviera que ponderar otros asuntos. En ese sentido, a mí lo que me hizo apuntarme al curso y, de hecho, el motivo por el que más lo valoro es cómo el profesorado realmente siempre conecta la visión pura, digamos, de negocio. Si fuera esto una empresa, diríamos de negocio en ese sentido, o en este sentido, la visión técnica del fútbol, el punto de vista del cuerpo técnico, del entrenador, siempre lo conecta muy bien con cómo se debe orientar el análisis, con cómo se debe presentar, con cómo se debe comunicar. Para mí, ese enfoque, digamos, práctico es lo más valioso en ese sentido. Otra gente quizás te podría hablar del bagaje técnico, por ejemplo, en la parte de Python. Yo me quedo sin duda con ese siempre buscar el enfoque de la persona de fútbol y no simplemente analizar sin dar una interpretación muy del juego. Y nada, y luego sí que me quedaría también, tengo que hacer una mención con lo muy bueno que es el contenido en Power BI. Creo que ahí, pese a que yo ya tenía bagaje, la formación es muy específica. Se busca obtener métricas siempre desde una responsabilidad con el dato. No, sí. en Power BI siempre existe una tentación de realizar informes sin realmente tener los datos perfectamente modelados y en esta formación se hace muchísimo hincapié en ello. Y es algo que también valoro y que me ha ayudado incluso en trabajos que no tienen que ver con el fútbol. Muy bien. Vale, pues la siguiente ya orientada a tu futuro profesional. ¿Qué tienes pensado? ¿Lo quieres encaminar 100% a trabajar como analista de datos en un club? ¿Orientado al mundo del fútbol o tal vez en el apartado de negocios? Cuéntanos un poco qué quieres hacer en el futuro.
A mí, la verdad, me encantaría trabajar en el mundo del fútbol. Me encantaría entrar en la industria. La verdad, no tengo, volviendo a los tres pilares que hablamos antes, no tengo preferencia por ninguno de los tres. Me gustan todos, aunque que quizás a nivel de proyectos haya hecho más en la parte de rendimiento, la de reclutamiento. Pero sí, sin duda, me encantaría trabajar en un club, me encantaría trabajar en una consultora específica de datos en fútbol, como las que existen, incluso también en España. Creo que el curso me va a ayudar en ello y también la tendencia aperturista que está teniendo el fútbol. Ya el internacional yo creo que ya en ciertos puntos está asumido, pero en España ahora también hay una tendencia aperturista a entrar en este nuevo mundo de los datos. Así que sí, sin duda, me encantaría. Muy bien. Vale, al principio comentamos que iba a ser una charla un poco diferente porque íbamos a publicar o que Alejandro en este caso enseñara su trabajo de final de curso. Antes de verlo y para dejarles un poco esas ganas de verlo como tal, les decimos que tenemos en la descripción los enlaces que Alejandro nos facilite para a sus redes sociales o su portafolio de trabajos que haya realizado por si alguien tras ver esta charla o tras ver el trabajo pues quiere contactar con él, que sepa que la descripción del vídeo tiene toda la información para llegar a él, ¿vale? Alejandro, si te parece, voy a compartir tu pantalla, Vale, que aparece aquí el trabajo de final de curso y expones, no hace falta que sea muy extenso, sino en un pequeño ratito expones cómo has elaborado este trabajo que, como dije al principio, tanto nos ha gustado. A ver si se vale. ve. Confírmame si. Bueno, sí, me Sí, parece yo que lo se ve. veo. Déjame ver si, como estoy con solo un monitor, si muevo, si hago scroll hacia abajo, Sí, también se ve, ¿no? Perfecto. sí, se ve, perfecto. Vale, sin problema, pues entonces está perfecto. Vale. Bueno, este proyecto lo que está orientado, evidentemente, al análisis de futbolistas en un contexto de scouting que pretende ayudar bueno, pues a un caso, por ejemplo, a un club en el prefiltrado, en la perfilación de los futbolistas que existen en el mercado y tratar de, digamos, especificar mucho su proceso de scouting en el sentido de obtener directamente, como dijimos antes también, un pequeño listado de jugadores que ahora explicaré en base a qué, que pueda facilitar el trabajo de la dirección deportiva, de la secretaría técnica, incluso de los ojeadores en el proceso de selección de jugadores, en el proceso de detección de talento, evidentemente orientado también a encontrar futbolistas que siempre estén debajo del radar, en el sentido de que tengan un mercado mucho más modesto y pueden ser más sencillos tanto para nuestra economía como a nivel operativo para nuestra Secretaría Técnica, el poder hacerles un seguimiento más cercano y el poder convencerles de que se unan al club tras convenir que es un jugador que nos interesa. Bueno, el proyecto concretamente busca el perfilar a los futbolistas en base a los modelos de juego existentes hoy en día. Se trata de, para una determinada necesidad que tenga nuestro club, en el sentido posicional, pues buscar a esos jugadores de esa posición que mejor encajen en nuestro estilo de juego. Por ejemplo, de hecho aquí lo vemos a la izquierda, podemos decidir la posición del campo en la que tenemos una necesidad, en la que queremos hacer un seguimiento de jugadores, etcétera. Aquí es simplemente para indicar el club que somos, el club para que queremos ver los jugadores que más se adecuan a esa forma de jugar, a esos planteamientos de partido. Y el modelo nos devolverá los jugadores que mejor se adaptan a nuestra forma de jugar. ¿Cómo lo hace? Pues para del determinado club que seamos, por ejemplo, en este caso, ya que está puesto por defecto, lo vamos a dejar Manchester City. Si buscamos centrales en el Manchester City, lo que hará el modelo es
tomar la forma de jugar del equipo de Guardiola, compararla con el resto de clubes del mundo, que si no recuerdo mal, bueno, este modelo de datos toma 24 ligas, os diría, toma todas estas ligas, que son básicamente las 5 grandes ligas, su primera y su segunda división, y para el resto de grandes ligas de Europa y del mundo, porque también están Argentina y Brasil, su primera división. Entonces, aquí vemos lo que nos devuelve. Os decía que si buscamos un central para Manchester City, el modelo, digamos, comparará la forma de jugar de este equipo con el resto de equipos que están en nuestra base de datos. Os agrupará os diría que son 4 al cuadrado, es decir, son muchos grupos de equipos divididos por formas de jugar. Me voy aquí abajo y luego subiré aquí arriba para explicar el resultado del modelo. Pero bueno, aquí podemos ver los distintos grupos que el modelo realiza, ¿no? Hace 4 grupos a nivel de disposición táctica. El Manchester City se encuentra en el cuarto porque es un equipo que juega 4-3-3. Lo ha agrupado, por tanto, con el resto de equipos que juegan con un sistema 4-3-3 o similar. Si ponemos el Cluster 4, aquí lo vemos, está el City, Glasgow Rangers, Liverpool, Toulouse, Malmo, PSG, por aquí. También tenemos una agrupación a nivel defensivo, vemos aquí los 4 grupos explicados. El Manchester City se agrupa en el Cluster 4 porque es un equipo que tiene más tendencia a presionar, un equipo que defiende muy alto, que es agresivo en campo contrario cuando pierde el balón. Aquí podríamos ver cuáles son los equipos que están en cada uno de los clústeres. Vemos que, por ejemplo, el Atlético de Madrid está en el primer clúster, es un equipo que presiona menos, que repliega más abajo y que durante los partidos pasa más tiempo replegando. Por cierto, esto son datos del año pasado, de la temporada 2021-2022 completa. Hay una tercera categoría que es cómo construye, cómo progresa en el campo hasta zonas de creación de oportunidades. El City está en el 3, elabora mucho la salida de balón, ritmo bajo en posesiones largas y no es un equipo que realmente busque el contragolpe. Y en el último grupo que hace referencia, o la última categoría, mejor dicho, hace referencia a cómo el equipo crea oportunidades, cómo las finaliza, pues los de Guardiola están otra vez en el Cluster 3, es un equipo que cada vez que llega a tercio final o cada vez que pisa área consigue una ocasión, es decir, es un equipo muy clínico en ese sentido, tiene calidad individual, esto se puede conseguir, se puede inferir sabiendo que es un equipo que consigue en tercio final conseguir mucha ocasión creada, que es una métrica, que es un tiro o pase clave por cada pase normal. Es un equipo que busca mucha asociación, es decir, no hay tanta progresión con regates como si la hay con pases. Y otra vez podemos ver qué equipos pertenecen a cada grupo. Por tanto, sabiendo que el Manchester City está en estas 4 categorías, pues en los grupos 4, 3 y 3, me parece. Vale, pues el modelo, si busca un central, tomará esta clasificación y cogerá al resto de equipos que están clasificados igual que el Manchester City o considerados igual que el Manchester City, medirá la distancia entre ellos y obtendrá los jugadores más adecuados. Luego hace un segundo modelado, digamos, en el que mide a los centrales de Manchester City actuales, Aymeric Laporte, John Stones, bueno, los centrales que estaban el año pasado, y los compara mide su distancia en cuanto a métricas, cuánto de similares son las métricas de estos jugadores con el resto de centrales del mundo. Entonces, entre los dos procesos, consigue extraer, ya para acabar y poder mostrar el resultado, el grupo de centrales que son más adecuados, digamos, para jugar en un contexto, en un modelo como el que plantea el Manchester City, porque son jugadores parecidos a los centrales actuales del Manchester City y son jugadores que juegan en equipos similares en la forma de jugar según sus métricas a las que tiene el Manchester City. Vemos que, bueno, aquí hay un filtro que vamos a quitar. Vamos a ver estos filtros que son, digamos, filtros complementarios. Este de cantidad indica el número de jugadores que deben devolverse, que saldrán en esta tabla.
este es el valor de mercado de Transfer Market, un limitador. Como somos el Manchester City, podemos poner un límite, el límite total, es decir, que nos saca a todos los jugadores, nos da igual su valor de mercado, y este es el límite de edad, que ahora mismo está en jugadores que sean menores de 30 años. Tenemos la pierna buena y tenemos esto que es el índice Instat, que simplemente es el índice que el proveedor Instat utiliza para medir la calidad del jugador, el nivel. He de decir que este modelo no valora el nivel de los jugadores, exclusivamente valora su perfil, cómo juega, sin entrar a valorar su acierto, sus atributos como su velocidad de ejecución, su precisión en los tiros, no se valoran, se valora el perfil, cómo juega el jugador. Entonces, si quisiéramos, además de tener un perfil, también saber cuáles son los mejores jugadores dentro de ese perfil, nos iríamos al índice de Instat, pondríamos la barrita a la derecha y, bueno, pues veríamos que el sistema nos devolvería solo a los grandes jugadores. Habéis visto que lo acabo de hacer y vemos que el sistema ya nos devuelve dentro de los jugadores que son más adecuados para nuestro equipo, a los mejores. Ya ha descartado, digamos, a los jugadores que Instat considera que son de peor nivel. Ya vemos que aquí la devolución ya hace referencia a grandísimos jugadores como Manuel Akanji, que es justamente el jugador que acaban fichando en Manchester City el verano pasado, Romagnoli, Militao o Antonio Rüdiger. Le vamos a bajar un poquito el criterio para así poder ver un poco la variedad en la devolución y ya vemos, por tanto, lo que nos devuelve el modelo. Vemos que Nino, que es el central del Fluminense, que por cierto es un equipo que está bastante en boga ahora en el fútbol sudamericano, está en primera posición. Bueno, nos retorna, digamos, una serie de futbolistas que se consideran cercanos en cuanto a forma de jugar a lo que se le pide a un central del Manchester City. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que Nino sea el futbolista más adecuado para jugar en el Manchester City, pero sí que es adecuado. Es decir, no quiere decir que sea mejor que Mae, el central marroquí de Ferencváros, o que el propio Manuel Akanji, sino que yo lo entiendo más o lo interpreto más como un prelistado. Es decir, tenemos 100 futbolistas que se adecúan, tienen similitud con lo que nosotros pedimos como Manchester City para ser central. Estas son las variables más influyentes que hay en el modelo para efectivamente diferenciar a estos jugadores. Es decir, el modelo me ha dado estos resultados, pero ¿en qué se ha basado? Pues estas son las métricas en las que se basa para devolvernos a estos centrales y no a otros, o para hacer la agrupación que veíamos abajo. Pues son las disputas por arriba ganadas, son de cada 100 acciones defensivas, cuántas entradas hace, de cada 100 disputas, cuántas disputas aéreas hace, en fin, una gran cantidad de métricas. Eso las valora, pero realmente solo son pues, unas 10 las que realmente tienen influencia. Es decir, existe por detrás también un gran trabajo de ingeniería de variables, es decir, vamos a ver qué variables influyen más y cuáles influyen menos. Para ir avanzando, pues aquí en la segunda parte del análisis vemos el dashboard, es decir, los futbolistas que están aquí, que aparecen seleccionados, vamos a ver cómo de buenos son, cuáles son sus métricas, aquí sí, por nivel, y podemos ver, por tanto, el radar del jugador que está en primera posición, que es Nino. Podemos cambiarlo esto, podemos tomar a Kanji, que como digo, es el jugador, como sabéis todos, que el Manchester City el verano pasado acaba fichando en base a los datos que tienen del Borussia Dortmund. Y, bueno, aquí está el radar. La parte roja es la media en Bundesliga de todos los centrales de la competición, y la violeta son las métricas de Akanji. Podemos ver aquí, para estas métricas, los percentiles del central suizo, percentiles entendidos como lo bueno que es un jugador en estas métricas en concreto. Ya sabéis que los percentiles van del 1 al 100. Si un jugador tiene un percentil 94 en porcentaje de efectividad de pases, quiere decir que solo un 6% de todos los jugadores de la base de datos, no solo de la Bundesliga, sino de toda la base de datos, son mejores que Manuel Akanji en este sentido. Es el jugador número 118 de toda la base de datos en precisión con los pases. Evidentemente, si algo no está en verde, algo está en rojos, bueno, pues porque el jugador no se prodiga en esa métrica. Por ejemplo, Kanji no es un jugador que recupere muchos balones en campo rival, lo cual no quiere decir que sea malo haciéndolo, sino que
pues en el Borussia Dortmund tal vez se descendía más bajo de lo que se hace en otros clubes o en el Manchester City propiamente. Podemos comparar al propio jugador, lo vamos a volver a poner aquí, lo podemos comparar con nuestro central actual también, mediante este radar donde ahora se va a generar, donde el jugador que aparece en rojo es nuestro jugador actual, que también podríamos cambiar aquí. Vemos que los primeros que salen son los del Manchester City y luego ya vamos al del resto de clubes, por si queremos hacer cualquier otra comparación. Y el propio Akanji, ¿vale? Para que podamos ver cómo de diferentes son y cómo de buenos son en determinadas métricas. Y para acabar tenemos esta tabla que nos muestra los jugadores similares a Manuel Akanji, por si quisiéramos atraer a un jugador que realmente por lo que fuera ese jugador no se puede incorporar a nuestro equipo, pues aquí podemos ver futbolistas que se pueden considerar similares a él en la forma de jugar, ¿vale? Aquí, de nuevo, como no tenemos filtro de valor, nos salen los mejores, bueno, nos salen gran cantidad de jugadores de nivel mundial, como por ejemplo Badia Chile, Tapsova, bueno, una buena cantidad de jugadores. Y para acabar, tenemos aquí la explicación, digamos, de toda la lógica del modelo, que son, digamos, la agrupación de los centrales por categoría. Bueno, pues vamos a consultar porque Akanji está en el clúster 3, por ejemplo, el sistema considera que es un jugador que tiene menor propensión a goles y entradas, también seguramente porque juega en un equipo que es muy protagonista en el juego, es un jugador que hace menos faltas que la media y que el resto de centrales, pero que tiene una mayor participación con balón. Tiene una gran cantidad, unas muy buenas estadísticas de pases y también de manejo de balón, es un jugador por el que pasa mucho balón. Podemos ver otros jugadores de su misma tipología. Si nos vamos al clúster 3, veíamos, por cierto, que los del clúster 1, bueno, estos son los jugadores del clúster 3, pues no sorprende a nadie. Los centrales del Arsenal, del City, de equipos grandes, Manchester United, Harry Maguire, que es un jugador que a nivel de construcción el año pasado participaba bastante, Matthijs de Ligt, en fin, una gran cantidad de jugadores, normalmente de equipos grandes, acostumbrados, no tanto de equipos grandes como de equipos que proponen. Y vemos cuáles son los otros dos tipos de grupos, ¿no? Pues hay el modelo diferencia entre estos centrales y otros que pues tienen más tendencia a medirse en duelos, pero fuera de zona, jugadores que, bueno, pues salen mucho de zona, también hacen muchas faltas, tienen menor propensión a medirse por alto, por ello, y si viéramos el grupo, veríamos que se trata de jugadores que están acostumbrados incluso a jugar de lateral, centrales que están acostumbrados a jugar de lateral o en defensa de 3. Y digamos que el clúster 2 sería el central más clásico, ¿no? Que domina el juego aéreo, que no se prodiga tanto con balón y sí, pues a nivel defensivo es un jugador que siempre acierta en las disputas, que se impone individualmente, etc. Yo creo que esta es la explicación completa, creo que es la lógica que se mide en el modelo. Y bueno, a partir de ahí, pues si quisiéramos explorarlo más, pues tendríamos la búsqueda de otras posiciones, otros contextos de club, etcétera. Es decir, que aquí podríamos estar bastante más tiempo. De todas formas, hay un repositorio que creo que a partir de aquí puedo acceder. Claro, no se ve porque solo tengo compartida la pantalla, pero la ventana, pero bueno, hay un repositorio en GitHub en el que está toda esta información y de hecho la aplicación es pública, es decir, que tampoco realmente se debe profundizar más en ello. A partir de ahí, yo no sé si quieres que me extienda más, pero bueno, ya me extendí mucho. No, ya te digo, lo estábamos volviendo a ver con tu explicación y es que es increíble, o sea, muy contentos del trabajo que has realizado y del potencial. Ya no lo decimos porque te tengamos de frente, pero sí que si alguien, por favor, tras ver esta pequeña charla y ver el trabajo que ha hecho, quiere por lo menos darle la oportunidad de charlar, etcétera, vale muchísimo la pena. Al final, con tan poco, o sea, tan poca información o sin tener las herramientas que a lo mejor tiene un club profesional, has creado esto. No sé, yo creo que sí, por favor, que si alguien esté viendo el vídeo y necesite un analista de datos, aquí tienen el perfil de Alejandro, más que recomendadísimo por AFEC, o sea que
Bueno, Que gracias por tus ya te palabras. digo, lo hemos vuelto a ver y nos ha vuelto a gustar, o sea, muy, Sí, muy además, bueno. lo que tú decías, realmente no hace falta tener una grandísima fuente de datos para esto, Sí, porque sí es exacto. cierto que vienen de Instat los datos, pero estamos hablando de datos agregados de una temporada, es decir, no se trata de métricas eh, realmente avanzadas, porque imagínate hasta dónde se podría llegar si lo hacemos con datos de eventing de un partido, o sea, o de varios Sí. partidos agregados. Obviamente la consumición a nivel computacional sería mucho mayor, pero se podría llegar a hacer y sería ya un nivel de detalle extremo, extremo. Muy bien. Por curiosidad, Alejandro, y antes de terminar, o sea, ¿cuánto tiempo crees que te pudo llevar el plantear este trabajo como tal? ¿Tiene más tiempo de lo que pensamos o...? No sé cuánto se puede estimar, o sea, no sé cuánto pensáis, pero sí que es verdad que lo que es construir la visualización final lleva muy poco tiempo y Vale, sí lleva mucho tiempo, lo mencionaba antes cuando hablaba de la paciencia, sí, eh, lleva mucho tiempo modelar los datos, extraer métricas de lo que a ti te llega desde Instat, es decir, estas métricas de, claro, por ejemplo, pases por cada 100 acciones defensivas o disputas por cada 100 acciones defensivas. Esto así de perfilado no viene en la información. Esto lo claro, tienes que crear tú porque tú lo que quieres es medir, es perfilar a un jugador, no quieres medir su calidad. Quieres saber cuántas cosas hace dentro de un partido. claro. Esa información no viene y así por ejemplo, otras columnas, otras variables. Eso es lo que más tiempo lleva y luego limpiar los datos también, porque hay que tener en cuenta que aquí existen dos fuentes de datos distintas, que son Instat y Transfer Market. De Transfer Market no solo se extrae el valor de mercado, sino que también se Sí, extrae el sistema de juego de los equipos. Hay una página, bueno, cada club en Instat tiene una página de para X partido ha jugado con este sistema. Pues sí, esto también lo he extraído para poder valorar a los equipos por su estructura. Luego eso tiene una contrapartida que te dificulta mucho la labor de emparejar los datos de, por ejemplo, yo qué sé, Manuel Akanji en Instat tiene un nombre e igual en Transfer Market tiene otro. Por claro. tanto, ¿cómo sabes que el M.Akanji de Instat es Manuel Akanji de Transfer Market? Bueno, pues hay Ya, que ya, hacer ya. unas técnicas ahí que, si bien parece fácil, no lo es porque igual para Akanji te lo conecta bien con la técnica que existe, igual para otros tienes que hacer la asignación manualmente. Claro, claro, Incluso. claro. Entonces, no está, imagínate, por ejemplo, Rafinha. Hay muchos Rafinhas. Sí, 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 Si cogemos 24 ligas, incluida la brasileña, hay muchos Rafinhas. sí, O Nacho. Ya en España solo hay muchísimos. ¿Cómo sí, sí, sabemos cuál sí. es cuál? Bueno, pues eso tiene un trabajo detrás que creo que es lo que más incluso que construir la visualización o hacer las técnicas de Machine Learning que ha habido que hacer. Claro. Perfecto, Alejandro. Pues nada, por nuestra parte, agradecerte primero la confianza en la formación, en haberte formado con nosotros, y segundo, por este ratito que has compartido con nosotros tu trabajo, que al final, lo vuelvo y lo repito, ha sido excelente. Estamos muy contentos de que hayas pasado por AFEC. Y bueno, pues eso, agradecerte el ratito. Volvemos a decir que tienes en la descripción del vídeo toda la información de Alejandro por si alguien le quiere contactar. Y por nuestra parte, pues ya buscaremos la forma de darle la vuelta a algo para hacer algo contigo más avanzado, ¿vale? No una charla como tal, sino ya te plantearemos algo más interesante todavía, ¿vale? Genial, pues me encantaría, yo encantado, ¿eh? La verdad es que he pasado muy buen rato explicándoos, pues contándoos un poco lo que hace un analista de datos, explicándoos este tipo de modelos y bueno, para mí es un placer que me llaméis para estas cosas, la verdad. Perfecto, Alejandro. Pues Encantado. muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.